el capítulo 8 en adelante. Así que del 8 al 11 son hartos capítulos, así que vamos a avanzar dentro de lo que se pueda, obviamente. Dentro de lo que se pueda rápido y intentar ser lo más profundos posibles dentro del tiempo que tenemos ya. Pero antes quisiera pedir a la misma Jocelyn, que aún no tengo en pantalla, que es la única que tengo en pantalla, que pueda orar, por favor, para que Dios nos ayude a comprender este texto. ¿Puede ser? Señor, te damos gracias por poder reunirnos por medio de este medio, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu bendición sobre nosotros al poder introducirnos, Señor, en tu escritura, que sea ella, Padre, la que nos hable, la que nos muestre a Cristo. Bendice a Guillermo, Señor, quien va a exponer, Señor, Apocalipsis. Sé también tú con él, ayudándolo. Y sé sobre también nosotros, nuestra mente, ábrela, Señor, para que podamos descubrir más de tu belleza y deleitarnos, Señor, en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces seguimos con Apocalipsis, con este fondo bonito y maravilloso, Bacán. donde vemos el Cordero y el León, y el Alfa del Omega también. Recordando un poco que nosotros, una de las cosas importantes que dijimos antes en las reuniones pasadas, era que Apocalipsis estaba dividido en secciones que están en paralelo, ¿ya? Recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Son 7 secciones, son 7 partes. La primera es del 1 al 3, la segunda del 4 al 7, y así sucesivamente, ¿ya? Ahora nosotros vamos a ver la tercera sección, que se llama, que es del 8 al 11, y yo la llamo Las trompetas y el pueblo de Dios, ¿ya? Esta es la tercera sección, la tercera vez que se cuenta una misma historia. Se cuenta la misma historia 7 veces. 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque el número 7 simboliza algo completo, algo perfecto, por así decirlo. Y con ese simbolismo se quiere representar que se está contando la historia perfecta, la historia completa, que es la historia de la primera venida hasta la segunda venida. ¿Ya? Entonces, vamos a las trompetas y el pueblo de Dios. Vamos allá. Capítulo 8. Vamos al capítulo 8. El séptimo sello lleva por título. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno y voces, relámpagos y un terremoto. Ok. ¿Qué es lo que se quiere mostrar? Esta es la transición a la siguiente sección. Fíjense, nosotros estábamos viendo las copas, perdón, los sellos, y este séptimo sello es un silencio, como una transición. Eso es una herramienta utilizada, sacada de los salmos. En los salmos aparece una palabrita que es un selá. Si se fijan, hay muchos salmos que dice selá en una esquinita. Ese selá es un silencio que, que quiere representar que después de ese momento va a haber un cambio en el ritmo de la música. O va a ser un increscendo donde van a empezar a retumbar los tambores, o va a ser un bajar en el sonido, para bajar el sonido, porque el mensaje que viene a seguir es de calma, de paz, de tranquilidad o de tristeza. Entonces ese silencio quiere mostrar un poco eso. Y por eso estos primeros versículos sirven de transición para lo que viene, que son las trompetas. ¿Y qué es lo que se utiliza de transición? Las oraciones de los santos, recordando el contexto que
La iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia que recibe este texto estaba siendo perseguida, y por lo tanto se le informa a esta iglesia, se le recuerda a esta iglesia que sus oraciones son escuchadas, que sus oraciones son atendidas. Esa es un poco la idea, a grosso modo. Entonces, mostrándole, oye, las iglesias, las oraciones suben como con el incienso, con este humo delante de Dios, están delante de Dios, son escuchadas por Dios y generan algo, que se arrojan a la tierra, o sea, hay una respuesta de parte de Dios. Y a partir de ahí vienen los sonidos de trompeta que quieren representar cosas que ocurren durante todo este periodo de la historia de la salvación, o sea, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿No? Muy bien, vamos a ver las trompetas una por una. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Muy bien. Antes de continuar, recordar un poco qué vendría siendo un toque de trompeta, qué simbolizaría. Recordando que todos son símbolos, todo lo que encontramos acá, a menos que sea una explicación, es un símbolo. Entonces, ¿qué simbolizaría esto? Eh, o qué es el símbolo que se quiere presentar? ¿Cuál es, no el significado, pero sí el símbolo? ¿A qué les recuerda las trompetas? A lo mejor algo del Antiguo Testamento. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les recuerda? Me recuerda cuando cayeron los muros de Jericó. Antes de eso hubieron trompetas. Ujú. Muy bien, muy bien. Por ahí va. Quizás alguna revista de alguna secta que ande por ahí tenga un nombre parecido a lo que queremos recordar. Una revista de unos testigos de algo. Testigos de Jehová tienen una revista. ¿Cómo se llama esa revista? ¿Saben? Por ¿La casualidad. Atalaya se llama o no? Atalaya. El Atalaya. El Atalaya. ¿Y qué es un Atalaya? ¿Un No sé. centinela o no? ¿Ah? ¿Era un centinela o no? Un centinela. Era el compadre que estaba como un vigía. Y en la medida que veía algo que ocurría, él tocaba la trompeta. Entonces, los toques de trompeta son, como decía la Gloria en el caso de los muros de Jericó, como dice Lili, el caso del vigía, son advertencias. Son advertencias para cambiar tu forma de vivir. ¿A qué me refiero con cambiar tu forma de vivir? En estricto rigor, para aquel que estaba martillando en su casa, al escuchar el toque de trompeta tenía que dejar el martillo de lado y tomar la espada. Entonces hay un cambio de dirección, un cambio de movimiento, un cambio de actitud, un cambio de momento de vida. A eso apunta, una advertencia para cambiar. Entonces para allá va. Veamos el primer toque, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Recordando, todo esto son imágenes. Es Juan viendo imágenes, viendo estas escenas teatrales que representan una realidad. ¿Ok? Representan, simbolizan una realidad. Y lo que parece acercarse a la realidad que representa, más que de verdad haya habido granizo, de verdad haya fuego, todo lo demás, mezclado con sangre y todo lo demás, quizás apunte un poco a la mortandad ocurrida precisamente con incendios y con ese tipo de dificultades y problemas que ocurren en la Tierra. Podemos recordar la época de incendios que hubo hace 2 o 3 años acá en Chile, que quedó la embarrada, mucha gente murió, muchos animalitos murieron, mucha hierba se quemó, mucha producción se quemó, y cómo todo eso afecta a las personas, afecta la vida de la gente, y cómo todas estas situaciones las lleva a cuestionarse su forma de vivir. ¿Okay? No, en Australia, cuando ocurrieron los grandes incendios, lo mismo.
todas esas situaciones las llevan a cuestionarse su forma de vivir. Y eso quiere mostrar este texto. Quiere mostrar cómo varios tipos de situaciones, como en este primer caso, estos incendios, llevarían a alguien a entender que está siendo advertido con relación a su forma de vivir. Debe cambiar su forma de vivir. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien. Estos primeros capítulos de esta sección, el 8, el 9, el 10, son más tranquilos. Ya el 11 se pone complicado. El 11 se pone complicado, así que vamos a avanzar rápido para poder llegar al 11 luego y gastar nuestro tiempo en el capítulo 11. Porque ese es brígido. Ya, vamos con el 8. Digamos, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Una montaña que fue tirada al mar. Parece raro, pero recordando es solo un símbolo. ¿Pero qué quiere mostrar? Que algo grande afectó al mar, algo grande afecta al mar. ¿Y qué ocurrió? La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces aquí hay quienes abogan porque son todas aquellas catástrofes marinas o marítimas que han ocurrido desde la primera venida hasta la segunda venida. Pueden ser tifones, pueden ser maremotos, pueden ser varias otras situaciones que ocurren a lo largo de la historia y que apuntan a esta idea de advertir, a una forma de vivir, de llamar al arrepentimiento. ¿Okay? Como cuando hubo el maremoto acá en Chile, nuevamente, si se fijan, la gente estaba más susceptible a oír el Evangelio en esos periodos. Y esa es un poco la idea, que esos eventos, un poco que trabajan en el corazón del ser humano para llamarlo al arrepentimiento. Ojo, esto no quiere decir que los seres humanos se arrepientan por causa de estos eventos, solamente que los tornan susceptibles a escuchar. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? Muy bien, seguimos. 10, que es el tercer ángel que toca la trompeta. Cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, en algo amargo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Muy bien, aquí viene lo complicado. ¿Se acuerdan que antes, cuando nosotros vimos las cartas a las iglesias, dijimos que cada una de las secciones muestra una perspectiva diferente del mismo evento, de la misma historia, de la primera venida hasta la segunda venida? Y las cartas a las 7 iglesias nos muestran una perspectiva terrenal, ¿cierto? Nos cuenta qué pasa con las iglesias, básicamente. Capítulo 4, 5, 6, 7 nos muestran una perspectiva más celestial. Nos habla de qué hay en el trono, quién es el que está en el trono, qué pasa con aquel que está sentado en el trono, cómo lo adoran, cómo llega un cordero, que era un león, pero al final era un cordero, cómo toma los sellos y una realidad espiritual por detrás de todo lo que ocurre en esta historia de la primera venida hasta la segunda venida. Y aquí nosotros estábamos viendo unas realidades materiales, terrenales, que era lo de los incendios, lo de las aguas, pero aquí en el versículo 10 utiliza el símbolo estrella. Nosotros vimos que anteriormente se utilizaba el símbolo estrella, ¿o no? Los que estuvieron antes. ¿Para qué se utilizaba la palabra estrella? ¿Para referirse a quién? ¿O a qué? ¿Ángel? A ángeles. A ángeles. Entonces, si es una gran estrella, es un gran ángel que cae del cielo, ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces, parece ser que probablemente este toque de trompeta se refiera a la caída de Satanás de los cielos, pero no a la primera caída de cuando cayó en el tiempo de Adán y Eva, sino que parece ser que se refiere a la caída que ocurre con la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando Él es arrojado de los cielos. Más adelante, en el capítulo 12, la próxima semana,
nosotros vamos a ver que ocurrió un evento en un momento histórico, que es en la obra de Cristo, en ese periodo histórico, que Satanás ya no tiene acceso a los cielos como lo tenía cuando estaba el tiempo de Job. En el tiempo de Job, Satanás tenía un libre acceso a los cielos, a tal punto que es invitado a una reunión de líderes en el cielo, delante de Dios. Pero con la obra de Cristo, que vamos a ver la próxima semana, Satanás es expulsado de los cielos y ya no tiene más acceso, porque ya no hay un acusador delante de Dios, sino que hay un abogado. ¿Ok? Ya lo vamos a ver eso la próxima semana, pero por ahora, solo saber que parece ser que este evento aquí se refiere a eso, y como él es expulsado, pierde esa batalla celestial, él entonces actúa con gran ira en la humanidad, entre medio de las naciones. Muchas aguas muchas veces se refiere a distintas naciones. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes, consultas? Yo tengo un Siéntanse alcance libres. que ahora Dale que nomás. hice la conexión mental neuronal con mi neuronal, Ujú. pero fue antes la mención del Salmo 46:2. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Tiene que ver con la Ujú. otra que habías leído antes. Sí, sí, sí. ¿Cuál era el La del versículo 8. 8? Sí. Entonces ahí como que me calza mucho más porque entiendo que estos símbolos hay que leerlos e interpretarlos en parte a la luz del Antiguo Testamento. Totalmente a la luz del Antiguo Testamento. Claro. Entonces, claro, conectándolo con el Salmo 46, también veo que puede tener una relación como con calamidades nacionales, quizás, puede ser, ¿o Ujú. no? Sí, 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 sí. Eso. Porque es un poco lo que dices, todas esas calamidades nacionales que ocurren en nuestro tiempo eh, son en parte juicio y en parte advertencia. Claro. Hay iglesias que dicen, no, esto es juicio de Dios en contra de los malos. Y es verdad, pero no es totalmente verdad, porque Claro. faltan otras partes de esa verdad. Sí, es juicio porque estamos en pecado y por lo tanto todo lo que ocurre es en parte enjuiciando a esta sociedad en pecado, este mundo en pecado. Claro. Por otro lado, también es consecuencia natural del pecado, no el pecado práctico, sino que el pecado original. Ya que Adán y Eva cayeron, entonces el mundo produce espinas y abrojos, cardos y todo lo demás. Y por lo tanto es consecuencia natural de un mundo que está quebrado. Y por eso hay terremotos y catástrofes. Pero también, que es otro aspecto, son advertencias de parte de Dios. No solo son juicios, no solo son catástrofes, comillas, naturales de un mundo caído, sino que también son advertencias, son llamados al arrepentimiento, que, nuevamente repito, no hacen necesariamente que la gente se arrepienta, pero sí provoca que esas personas se tornen inexculpables delante de Dios, porque fueron llamadas al arrepentimiento por medio de eventos naturales. Entonces no pueden decir que nunca fueron llamadas al arrepentimiento, porque hasta el más mínimo terremoto los llamó al arrepentimiento. ¿Se entiende? Es como podríamos decir que son piedras clamando, piedras predicando. Ese es el sentido. Bien interesante, bien interesante. Muy bien, sigamos. El cuarto ángel, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se obscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y continúa. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Uf, este texto es difícil. Este texto es difícil. Eh, yo no me voy a casar con una interpretación, pero sí les voy a mostrar más o menos qué puede ser. Una de las opciones que se ha barajado tiene que ver con un poco con
los efectos de la maldad del ser humano, del pecado del ser humano, trayendo oscuridad a este mundo, ya sea literal, por medio de contaminación y todas esas cosas, o ya sea en un sentido más espiritual, de maldad y todo eso. Otra interpretación, que creo que se acerca un poquito más, tiene que ver un poco con esta caída de Satanás, que un texto más adelante, nuevamente el capítulo 12, nos menciona que cuando Satanás cae, él arrastra consigo a un tercio de las estrellas del cielo, haciendo referencia a un tercio de los ángeles que caen junto con él, que hoy en día nosotros llamamos demonios, y que el Nuevo Testamento también los llama de demonios, que son ángeles caídos. Entonces, parece ser, creo yo, que se estaría refiriendo a esto, como esta tercera parte de las estrellas del cielo, con estrellas refiriéndose a ángeles, esta tercera parte de los ángeles del cielo cae junto con Satanás para ejercer sus labores demoníacas en la tierra, de ir en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Y interesante que sea considerado como un toque de trompeta, porque nos estaría mostrando que también las obras demoníacas son un llamado al arrepentimiento de los hombres. Y eso lo vemos mucho en el Nuevo Testamento. Si nosotros ampliamos un poco la mirada, vamos a ver que cada vez que hay obras demoníacas, está la obra de Cristo, de los apóstoles, llamando a la conversión a aquellos que presenciaron el milagro de la liberación de los demonios. Entonces eso es bien interesante también. ¿Ok? Y después el versículo 13 nos habla de que, ok, hasta ahora ha sido todo súper horrible, pero los demás toques de trompeta son peores aún. Son peores aún. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes, preguntas antes de seguir con el capítulo 9? ¿No? Avanzamos entonces. Avanzamos para poder llegar al 11 lo más rápido posible. Si es que llegamos. Muy bien. Es broma, pero si vamos a llegar, vamos a llegar. Capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo y la tierra, del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ojo, no está diciendo que esta estrella fue arrojada, o sea, no es un ángel malvado necesariamente, a lo mejor sí, pero sí se nos dice que es alguien que tiene las llaves y baja. Vamos a ver qué es lo que hace. Abrió el pozo del abismo, eso parece ser algo malo, y subió el humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolion, o sea, destructor. Ya. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Primero, parece la imagen que se nos quiere presentar
es de un ángel que viene, que es enviado con unas llaves para para abrir una caja de Pandora, para permitir que una serie de males o de entidades maléficas hicieran de las suyas en quienes, en aquellos que, o en quienes pueden hacer sus actividades malhechoras. ¿En los humanos? Ya, pero en un grupo de humanos, dice. Ah, ¿Cuáles los son que El no esos? sello en la frente. hallados. Lo que no tiene el Los sello que no de Dios. tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Y quiénes serían los que sí tienen el sello de Dios en sus frentes? ¿Quiénes serían los que sí tienen el sello de Dios en sus frentes? Podrían ser los creyentes Los que que tienen el tienen Espíritu el Santo. Espíritu Santo. Exactamente, los que tienen el Espíritu Santo, porque el sello de Dios es el Espíritu Santo. Muy bien, que gobierna absolutamente todo. Por eso la idea en sus frentes, que a partir de ahí todo nuestro ser es dirigido. Muy bien, entonces todos aquellos que no son hijos de Dios pueden recibir los ataques, este tipo de ataques demoníacos. Y después se mencionan los helicópteros, ¿no? No, estoy bromeando. Después se mencionan estos seres con una cola de ¿cómo se llama? De langosta, ¿cómo se llama? Cola de escorpión y que tiene alas y que su sonido de sus alas es como estruendo de carros, de caballos y todo lo demás. Y Salfa te diría que son helicópteros, pero no lo son. Simplemente es una imagen que está describiendo Juan de aquello que él vio y que no sabía cómo describir. Y por lo tanto está mostrando más que el detalle de la cuestión, sino que está intentando mostrar lo poderoso que eran. Esa es la idea, el alcance de su poder, el tamaño de su poder y ese tipo de características. ¿Ok? El sufrimiento que provocaban, etcétera, etcétera. Y esa es un poco la idea. Y se estaría refiriendo a grandes rasgos a todos aquellos poderes demoníacos que existen y que fueron liberados y que solamente pueden alcanzar a aquellos que no son hijos de Dios. ¿Ok? Se menciona que ellos pueden atacar durante 5 meses. Siendo sincero, no tengo idea de qué son esos 5 meses, pero a grandes rasgos se podría establecer que si el número 10 representa algo completo, el número 5, por ser la mitad, representaría algo, un periodo que es la mitad de ese completo, ¿ok? Vendría siendo como la mitad. Una mitad de un periodo completo. Durante un periodo determinado, por así decirlo. No es algo extenso, sino que es determinado y específico. ¿Ok? Pero más allá de eso, no sabemos. No sabemos qué podrá significar ese 5. Hay varias opiniones de qué puede significar y todo lo más, pero no es posible ser tan determinante en este caso. Y el versículo 11 ya nos permite ser más determinante en cuanto a quiénes son, pues que dice que tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolion, o sea, destructor. Nosotros sabemos perfectamente quién es el ángel destructor. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas con este primer ahí? Que está bien peludo, en verdad. Esta ¿No? estrella que, ¿dónde está? Que cae del cielo, no necesariamente podríamos entenderlo como Satanás, sino que podría ser un ángel, no sé, pues enviado por Dios que libera, hace este proceso, Enviado a pero liberar. claro, pero no necesariamente es maligno. Ajá, exactamente. Hay quienes entienden que es Satanás y que él es el ángel del abismo, el ángel que fue a abrir el abismo, pero hay quienes dicen que no, que no es necesariamente Satanás, es alguien que fue enviado por Dios para liberar a todos estos demonios y que sirvieran de tormento para los hombres, para llamarlos al arrepentimiento. ¿Okay? O para mostrarles que son rebeldes, en este sentido. Muy bien, vamos con el versículo 13 del capítulo 9. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los
4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Sinceramente, 200 millones, no tengo idea qué significa eso, siendo bien sincero. Eso yo lo voy a decir varias veces en Apocalipsis, porque hay muchos símbolos que son bien confusos. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiro, de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí está hablando de distintos tipos de plagas, de dificultades, de problemas, de catástrofes, y cómo estas afectan e incluso matan a los seres humanos. Incluso hay quienes postulan que está hablando hasta de guerras, de todos esos eventos que ocurren desde la primera venida y van a seguir ocurriendo hasta la segunda venida. Y cómo a pesar de todos estos eventos catastróficos, los seres humanos no se arrepienten de sus obras, a pesar de todos estos toques de trompeta, de estos llamados al arrepentimiento, de estas predicaciones de las piedras. Ellos no se arrepienten y no se van a arrepentir. No van a dejar de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata y todo lo demás, y no se van a arrepentir de sus obras. Porque el problema no es de catástrofes o no catástrofes, no es de una vida mejor o peor. El problema es de un corazón rebelde delante de Dios. ¿Ok? Guillermo, una duda. Dime. ¿Sí? Cuando desde el 18 en adelante habla de los hombres, esos hombres no se refiere a los hombres, a la totalidad de los hombres que están presentes en esa historia, sino que a esos hombres que describe anteriormente como los que no tenían el sello, ¿o no? Porque una parte muere y el resto no se arrepiente, por lo tanto es como todo negativo para ellos. Exactamente. Entonces ahí, de ese grupo, pensemos en 2 grupos, de estos 2 grupos donde tenemos aquellos que sí tienen el sello y aquellos que no tienen el sello. Aquellos que sí tienen el sello, se nos muestra que no son atacados por las obras demoníacas, ¿ok? Y ellos ya fueron mencionados. Luego queda un grupo que es el de los que no tienen el sello, y a ellos se les denomina los hombres. A este grupo se les denomina los hombres. Y de ellos hay quienes mueren por causa de las acciones demoníacas, y también hay quienes permanecen vivos, ¿ok? Permanecen vivos. Ojo, por causa de las acciones demoníacas no son muchos los que mueren, son bien poquitos en verdad. De hecho, probablemente ninguno, porque recordemos que una de las órdenes es que no maten, sino que sufran, que el hombre sufra por causa de las acciones demoníacas. Y después, por medio de la acción de este sexto sello, ahí ya llega más mortandad, la tercera parte de los hombres. Ahí sí hay mortandad, a partir del versículo 16. Ahí estos caballos matan a la tercera parte de los hombres, que no es literal, es una gran cantidad, y el resto queda ahí dando vueltas sin saber qué es lo que pasa. Y sin arrepentirse. Ok. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿No? Capítulo 10. Volvemos al capítulo 10, que aquí ya se pone bien interesante, porque en todo este contexto de catástrofes guiadas por Dios, llamando a los seres humanos al arrepentimiento,
el cual los seres humanos no escuchan, no se arrepienten, hay algo que permanece durante estos 6 sellos, o perdón, 6 trompetas, que es algo llamado el librito. Fíjense el capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, o sea, mostrando un poco sus características, su poder, su fuerza, incluso su santidad y todo lo demás. Tenía en su mano un librito abierto, y puso pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, mostrando la idea de dominio. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, o sea, todos los truenos, es literal 7, todos los truenos estrondosamente se comunican. El 4, como los 7 truenos, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Rayos. Yo quería saber qué dijeron los truenos, pero bueno. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, perdón, 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, que fue lo que juró, que el tiempo no sería más. O sea, que llegaría un momento en que este periodo de existencia ya llegaría a su fin. 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es decir, ya viene este final, ya es inmediato, ya es inevitable, mejor dicho. Es inevitable que suceda. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que es inevitable? Vamos a seguir leyendo. 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. ¿Qué es ese librito? Vamos a ver. Del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, perdón. ¿Dónde me quedé, perdón? Y fui al ángel, versículo 9, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y él amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué será ese librito? ¿Qué creen ustedes? Algo que amarga, pero al mismo tiempo es dulce. Un momento de nuestra vida es amargo, pero después ya se torna dulce, cuando ya es digerido. ¿El Evangelio? La palabra. Este gallo es seco. Debería hacer un podcast. Puede ser. Exactamente, es el Evangelio. Exactamente, el Evangelio. Esta idea de amargo y dulce puede ser, en un primer momento es amargo porque nos revela nuestro pecado, nos revela, saca el velo de nuestro pecado, nos muestra nuestro pecado y después nos entrega la gracia, nos muestra el perdón y la misericordia. Esa puede ser una razón para ser amargo y dulce. Otra razón para ser amargo y dulce puede ser la persecución por causa del Evangelio y por otro lado el galardón a causa de la persecución o el galardón a causa de la perseverancia en el Evangelio. Esos dos motivos se han dado para referirse a este amargo y dulce, pero ambas razones se refieren al propio Evangelio. ¿Ok? Lo de comer el rollo, disculpa, me recuerda al profeta Ezequiel. Ezequiel. Cuando Dios dice que coma el rollo y anuncie lo que ha aprendido, ¿cierto?, al pueblo. Ajá. Y haga este anuncio del llamado al arrepentimiento. Dame 5 segundos que voy a prender la luz, que yo ya no leo nada aquí. Dame 5 segundos. Ya, ahora sí. ¿Me escuchó? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, estábamos en
Claro, con la diferencia que en el caso de Ezequiel fue bien mala onda, en verdad, el caso de comer ese papel, porque la petición fue que con excremento humano él le hiciera fuego y a partir de ahí él cocinara este papel y después se lo comiera. Esa fue la petición que se le hizo a Ezequiel, que Dios le hizo a Ezequiel, o el mandato. Y ahí Ezequiel dijo, pucha, Señor, ayúdame, ayúdame un poco. Y ahí Dios le dice, ya, ok, hazlo con excremento de vaca, no hay problema, adelante nomás. Y ahí sí ya pudo cocinar este papel y comérselo. Pero aún así él anuncia, y esa idea de anuncio es lo que nos lleva a entender que esto se refiere al Evangelio. Ok, me quedé en 8, ¿no? No, 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ok. Entonces, ¿cómo está este orden de primero dulce y después amargo? Es que se entiende que probablemente se refiera más a la idea de persecución el amargor. Es que primero recibimos el Evangelio, nuestro pecado es perdonado, disfrutamos de esa gracia y luego tenemos el anuncio del Evangelio y por lo tanto ahí viene la persecución que es el amargor. Y ahí estaría bastante relacionado con el contexto que está viviendo esta iglesia, que es de persecución por causa del anuncio del Evangelio. ¿Ok? Entonces se les está diciendo a estos hermanos que están participando de los sufrimientos propios de la predicación del Evangelio. Y con la doctrina paulina que ellos tenían, obviamente entenderán que al saber que están siendo perseguidos por el Evangelio, entienden que ellos también resucitarán por el mismo Evangelio y disfrutarán de la gloria de Dios por el mismo Evangelio. ¿Ok? 11, versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces ahí nuevamente la idea del evangelio, de seguir predicando el evangelio a pesar de este amargor de estómago. Y ahora ya vamos al capítulo 11, el famoso capítulo 11 que es complicadísimo y alegre a la vez. De hecho, yo le puse... no dice. Yo le había puesto un nombre especial, pero bueno, no importa. El futuro victorioso de la iglesia, eso. Futuro victorioso de la iglesia. Pero primero vamos por partes. Versículo 1. Dice así, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisarán, hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces se le da una caña para medir, se le dijo que se levantara, que midiera el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que cuando en Apocalipsis, en los capítulos anteriores, se quería referir al pueblo de Dios? Siempre lo hacía en grupos de a dos. ¿Sí? ¿No? Tenemos los 12 apóstoles y los 12 ancianos, o sea, y las 12 tribus de Israel juntos en los 24 ancianos, ¿cierto? ¿O no? Sí. Y también teníamos los 144.000 sellados y la gran multitud, mostrando que la diferencia era temporal, donde todos aquellos que habían sido salvados antes de la obra de Cristo son los 144.000 sellados, que no es un número literal, simplemente es decir muchos de ellos, y aquellos que han sido salvados posterior a la obra de Cristo son la gran multitud. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Se mide primero el templo, refiriéndose un poco a los hijos de Dios salvados antes de la venida de Cristo, de la obra de Cristo como un todo, y después se habla de el patio de los gentiles,
que son aquellos que son salvados posterior a la obra de Cristo. ¿Ok? A todos aquellos, independientemente de la nación que sean, aunque sean judíos, también son mencionados dentro de este grupo. Y aquí hay algo interesante que dice que hollarán la ciudad santa, o sea, pisarán la ciudad santa durante 42 meses. Y después dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen, o sea, que prediquen el evangelio por 1260 días, vestidos de silicio. Silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Candeleros nosotros ya sabemos qué significa iglesias, que están en pie delante del Dios de la tierra. Refiriéndose, si hablamos de 2 iglesias, parece ser que se refiere a la iglesia del Antiguo Testamento y a la iglesia del Nuevo Testamento, que es el símbolo que ha utilizado repetidas veces. Entonces, lo que nos resta por identificar es qué significan esos 42 meses, qué significan esos 1260 días. ¿Qué significa eso? 1260 días más o menos en meses. ¿Cuánto será, cachan? Más o menos. Sí, pues, lo mismo que 42 meses, pues, 42. según yo. Son 3 años y medio también. ¿O no? Jajaja, qué 42 seca. meses. Sí, de hecho. Son 42 meses. Si lo digo por 30. Entonces está hablando del mismo periodo. Sí. Un promedio, Claro. un promedio. Ese no es bisiesto. Ya. Son 42 meses. Ese es un periodo que, como bien decía la Lili, también son 3 años y medio. Estos 3 años y medio quieren simbolizar precisamente 2 cosas. Son 2 símbolos separados, no son 2 símbolos juntos que forman un mismo símbolo. Uno es el símbolo del 3 y medio y otro es el símbolo de los años. Son 2 símbolos. ¿Ok? ¿Qué queremos mencionar con esto? Déjame ver si puedo hacer una pizarrita. Creo que ya no me deja hacer pizarra. ¿Sí? No me deja. No importa. Doy. Mira, acá. Ya. Entonces, imaginemos o recordemos que nosotros dijimos que se ven las líneas, ¿cierto? ¿Sí? Que la historia que nos cuenta Apocalipsis va desde la primera venida de Cristo, eso es una cruz, hasta eso supuestamente su retorno en gloria, ¿ya? Hasta la segunda venida de Cristo, ¿ya? Esa es la historia que se nos cuenta. Y el símbolo numérico que se utiliza para representar esa historia es el número 7, ¿ok? Entonces, si nosotros decimos que 3 y medio es un símbolo también, nosotros entendemos que justo es la mitad de 7, ¿cierto? 3 y medio es la mitad de 7. Matemática de básica. Ok, entonces este periodo que se menciona aquí de 3 años y medio, o de 1260 días, o de 42 meses, se estaría refiriendo a una de las mitades de estos 7 años, o de este número 7. ¿Ok? El 3 y medio se refiere a eso. Va desde la primera venida de Cristo hasta algún momento X de la historia que desconocemos hasta ahora. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a dejarlo hasta ahí, en pausa. Vamos a seguir leyendo y vamos a retomar esta imagen para comprenderla mejor. ¿Ya? Entonces, solo hasta ahora explicamos 7 y 3 y medio. Falta explicar la idea de los años, pero ya vamos para allá. Sigamos leyendo. 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, de los testigos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir 4. él. Perdón, ¿el 4? No, se lo leí. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros, que están de pie delante de Dios, de la tierra. Candeleros, nuevamente recordándonos la imagen de la iglesia. 5.
Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ese texto está hablando de la perseverancia de la iglesia, ¿ok? Que a pesar de los años, a pesar del paso de los siglos, todos aquellos enemigos de la iglesia en el transcurrir de la historia han sido devastados, han sido devorados por acción divina, de alguna manera, y la iglesia permanece triunfante, ¿ok? Eso en este periodo de 3,5. Voy a poner aquí un 3,5. 3, ay, 5. Sigue. 7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, que estos 3,5 van a llegar a su fin. ¿Cuándo? Cuando termine. Supuestamente esto es un megáfono ya, pero perdónenme. Creo que faltó Ya. el 6, ¿o no? Cuando termine su... ¿El 6? Ah, ya, lo leemos, no hay ningún problema. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva los días de su profecía, y tomen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Este texto generalmente se interpreta de forma literal en las iglesias, pero recordemos, Apocalipsis no es para interpretarlo de forma literal, es para interpretarlo de forma simbólica. ¿Y qué está haciendo? Está utilizándose de hechos reales del Antiguo Testamento para mostrar el poder de la predicación del Evangelio. ¿Ok? Nosotros vemos escenas del Antiguo Testamento de los profetas cuando cierran literalmente el cielo y ya no llueve más, cuando la ley gravitacional es suspendida y el hacha sube a la superficie, cuando fuego cae del cielo y todo lo demás, cuando el mar o cuando las aguas son convertidas en sangre, todo para el anuncio de la profecía. ¿Ok? Aquí está refiriéndose a que los hijos de Dios comparten ese anuncio de la profecía y el poder de Dios permanece con ese anuncio. ¿Ok? Pregunta, no sé Eli, si lo sí. dijiste, pero dice, los 2 olivos, estos 2 testigos son los 2 olivos. ¿Dijiste algo en eso? De los 2 olivos, no dije de los 2 olivos, solo mencioné los 2 candeleros que hacen referencia a la iglesia, y los olivos también. Jesús utiliza la figura de los olivos para referirse a pueblos, a 2 pueblos. Uno era el pueblo judío, hijo de Dios, o los hijos de Dios del pueblo judío, y otro era los hijos de Dios del pueblo gentílico. ¿Okay? Como esta era una rama injertada, lo menciona de esa forma, esa es la figura que utiliza. Gracias. Ok, entonces versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando termine el tiempo de la evangelización, la bestia que sube del abismo, o sea, refiriéndose a Satanás y sus sirvientes, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Es decir, cuando este día llegue, que obviamente no ha llegado porque todavía estamos en este periodo de la evangelización, no sabemos si estamos más cerca o más lejos, pero estamos en algún momento por aquí de estos 3,5. Cuando llegue el fin de la predicación del Evangelio, la iglesia como institución va a terminar, va a morir. El texto continúa. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Todo bien? Ya. Justo empezamos a hablar de muerte y cadáver, entonces me dio miedo. Ya. Dice el 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, o sea, en el mundo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones
verán sus cadáveres. ¿Por cuánto tiempo? 3 días. Ay, qué difícil esto. Por 3,5. Voy a poner solo una de ellas, pero ustedes saben qué significa días. 3,5 días. Es decir, durante este periodo de tiempo, después que se haya acabado la predicación del Evangelio, durante todo este periodo de tiempo de 3 días y medio, el mundo verá la muerte de la iglesia y se enviará regalos. O sea, harán fiesta en la tumba de la iglesia, festinarán con la muerte de la iglesia. Y dice el texto, y no permitirán que sean sepultados, o sea, maldecirán a esta iglesia, harán que sea maldición. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué lo habían atormentado? ¿Por qué creen ustedes que Por el atormentaban mensaje. estos dos profetas? Por el mensaje, porque si todo el rato anterior estuvo hablando del mensaje, entonces este tormento viene precisamente por el mensaje, por ser apuntados con el dedo diciéndole, oye, ustedes son pecadores. ¿Cómo viene este tipo a decirme que soy pecador? A no dejarme vivir como yo quiero vivir, a no dejarme abortar todo lo que yo quiero abortar, a no dejarme hacer esto, todo lo que yo quiero hacer, y así sucesivamente. Cada una de las prácticas mundanas que anhelan realizar y que son coartadas por causa del mensaje del Evangelio. Pero, dice, después de estos 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y aquí vamos a hacer una pausa para explicar lo de los días, y después vemos ese espíritu de vida. Ok, les dije que eran símbolos separados, primero el 3,5, y después el símbolo años, y el símbolo días. ¿Qué quiere demostrar esto? El 3,5 quiere decir que lo que era para ser un periodo, se transforma en 2 periodos, ¿ya? Es básicamente eso. Lo que era un solo periodo desde la primera venida hasta la segunda venida, ahora se muestra en 2 periodos, 3,5 y 3,5. Pero se agrega otro símbolo, que es el de los años y el día, o el de la cualidad de ese periodo de tiempo. El primer periodo de tiempo se nos simboliza con la palabra años, queriendo decir que es algo extenso. Y el segundo periodo es simbolizado con la palabra días, que quiere decir algo disminuido, algo menor, una menor extensión de tiempo. ¿Ok? Entonces, mostrando que este periodo de la predicación del Evangelio es muy extenso, mientras que el periodo de la muerte de la iglesia, llamémoslo así, es muy disminuido, muy acotado, muy pequeño. ¿Ok? Y por eso nosotros tenemos un texto que nos dice que aquellos días serán acortados ¿por causa de quién? ¿O por amor a quién? A los escogidos. Por amor a los escogidos. No ese texto no habla de esta visión que se tiene de la abuelita o el abuelito que nos dice, no, si yo siento que los días están más cortos. Yo me doy cuenta porque antes cuando era más joven yo hacía de todo en la casa y ahora ya no me alcanza para nada el día. Algo en la mañana y algo en la noche y no me doy cuenta. No es eso, no es eso. Ese texto se refiere a que un periodo que era para ser igual de extenso que el periodo de la predicación del Evangelio, que ya llevamos 2000 años, y por lo tanto ahora también debería ser más de 2000 años, se ha reducido y es muy, muy reducido. Si ustedes hacen la proporción de 3,5 años a 3,5 días, es dado un número ínfimo de 0, algo, o 1, algo. Entonces es un periodo corto, un periodo bastante corto. Y con esto, a lo mejor uno podría pensar que puede hacer una relación, onda, si es que llega el momento del anuncio del Evangelio, o del fin del anuncio del Evangelio, y a partir de ahí nosotros, no sé, dijimos, ya llegó en el año 2100, entonces hagamos una proporción del 0, y tanto, del 1, y tanto, entonces faltarían 3 semanas para que vuelva el Señor Jesús. No podemos hacer eso.
No podemos calcular los días de esa forma. Es simplemente un símbolo que nos dice que ese periodo de sufrimiento, ese periodo de persecución, ese periodo de profundo dolor, va a ser muy cortito y por lo tanto debemos anhelar aún más la venida del Señor y descansar en Él. ¿Ya? Y a pesar que se nos menciona esta muerte de la iglesia en este periodo cortito de tiempo, se nos da una esperanza. Se nos dice, después de estos 3 días y medio, nosotros tenemos que ocurre un evento. ¿Cuál es ese evento? Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel, y ahí está hablando un poco en los textos que acabamos de leer, en los versículos que acabamos de leer, parece ser que se está refiriendo más al juicio de Dios, en el cual resucita su iglesia, la retira para que junto con su iglesia Él ejerza el juicio en contra de aquellos que no son hijos de Dios, en contra de aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Ok? El 15, el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, o sea, toda la iglesia, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese texto es bien interesante y bien importante, porque hoy en día en la iglesia en general, en la iglesia evangélica popular, y incluso en algunos de nosotros, hasta hace poquito tiempo, estaba la idea o está la idea de este juicio en el cual hay un telón atrás, un data show gigante, que uno pasa adelante y van a ser mostrados sus pensamientos, sus obras, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, y van a ser evaluados, y justo ahí va a aparecer Cristo y nos va a decir, no, calma, yo morí por él, así que pasa adelante, y nosotros todos avergonzados pasando adelante porque ya vieron todo lo que habíamos hecho, pensado, dicho y amado, y etc. Esa idea es súper popular, pero no es real, porque el texto nos muestra que el juicio es duplo. Uno es un juicio para los muertos, y con los muertos se refiere a todos ellos que no son hijos de Dios, y el otro es un momento en el cual se le da el galardón a los siervos, a los hijos de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Porque los hijos de Dios no serán avergonzados, dice la palabra. Y podemos ver otros textos que hablan un poco de eso, como para argumentar. Daniel 12:2 es uno de ellos. Si alguien lo pilla, lo puede buscar, por favor. Daniel 12:2. Y otra persona que pueda buscar, no, yo busco el otro, que es Juan capítulo 5. Daniel 12, ¿cuánto? Daniel 12:2, el versículo 2 de Daniel 12. Si lo pillas, léelo, no me da gloria. Del 2, ya, lo tengo. ¿Hasta cuánto? Solo el 2, ya. Solo el 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gracias. Entonces, fíjense, como todos serán despertados, pero unos serán para vida eterna y otros para confusión perpetua. O sea, unos para galardón y otros para juicio. Fíjense, como hay dos circunstancias, dos momentos. Y el otro es Juan 5:24. Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, no hay condenación para él, no hay juicio para él, hay galardón. Por eso el texto habla de eso. Y el otro está en el libro de Apocalipsis, que es el capítulo 2, si no me equivoco, versículo 11. 2:11. Que dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el juicio. Entonces todo aquel hijo de Dios no va a sufrir el juicio, no va a pasar por este momento de juicio, sino que él va a recibir el galardón. Guillermo, Sí, dime. ¿cómo ves los versículos que dicen que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Ajá, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, pero la comparecencia es diferente. El estar presente es diferente. Unos están para juicio, para ser enjuiciados, para ser evaluadas sus obras y en función de esos enjuiciados. Otros, que son aquellos que son hijos de Dios, van a estar delante de este entre comillas, tribunal. Ahí está la disputa si van a estar o no siendo comillas, juzgados, pero sus obras que van a ser juzgadas son aquellas que fueron realizadas por Cristo de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esas son las obras que van a ser evaluadas y a partir de ahí se nos dará el galardón. ¿Okay? Y ahí obviamente se entiende la idea de que hay niveles de galardón, parece que sí, porque también hay niveles de condenación en el infierno. No es la idea dantesca de Dante de niveles de infierno en función de los pecados del catolicismo romano, los pecados capitales, sino que la condenación en el infierno se da en niveles de conocimiento del Evangelio. Mientras más conocimiento del Evangelio tuvieron, más condenados serán en el infierno. En el cielo no sabemos cómo será el tema del galardón precisamente, pero entendemos que se aplicaría una lógica semejante en el cual hay grados de santidad, de perseverancia, etcétera, etcétera, de andar en estas obras de Cristo que Dios preparó. Un poco eso. Y por último, el versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto, haciendo referencia a Cristo, se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Parecen cosas malas, pero no lo son. Simplemente son actos de la creación intentando mostrar la grandeza de aquel que es el arca de Dios, que es Cristo, el arca del pacto. ¿Ok? Eso. Guillermo, una duda. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Consulta. Diga. En la historia Mande. de los dos testigos, cuando leíamos la parte final, veíamos de que al final, o sea, estos testigos mueren y el mundo celebra. Entonces después dice que la historia que después de los otros 3 días y medio llega el espíritu y suben. O sea, nosotros entendemos que ese es como el final. Reviven. Claro, reviven y ese es como el final y ahí después viene el juicio, ¿cierto? Ajá, y ellos Ya. ejercen juicio junto con Dios. Sí. Ya. De ser así, ¿podría esto validar o ser una prueba de esta postura más pesimista de la escatología, que al final esta influencia de la iglesia va a ir disminuyendo o no? ¿Por qué sería la pesimista? ¿Amilenialista? ¿Vale? No, amilenialismo no se denomina pesimista. Hay algunos que lo denominan así, pero hay líneas aún más pesimistas que la milenialismo. Hay un amilenialismo bien duro que es denominado pesimista. No creo
no creo que podamos llamarlo pesimista propiamente tal, puesto que si te fijas, este periodo de 3 días y medio es sumamente reducido, es sumamente reducido. Es casi un, un- un chispeo de dedos en cuanto a tiempo. Entonces, el evaluar el pesimismo o realismo o, ¿cómo se llama cuando va subiendo? Idealismo a partir de un periodo tan corto es exacerbar ese mismo periodo. Porque si yo tuviera que dibujarlo con una línea recta, como aparece aquí, debería ser algo así. Y aquí poner la segunda venida. Y este pedacito chiquitito de aquí son los 3 días y medio. Entonces yo no puedo darle nombre a un todo considerando solamente el último espacio pequeñito. ¿Cachai? Porque durante todo este periodo se puede concebir una iglesia, o se concibe de hecho una iglesia triunfante. Durante los 3 años y medio, durante todos los 3 años y medio, es una iglesia triunfante. Una iglesia que crece, que vence, que, que, que es victoriosa, un evangelio que es victorioso. Donde a pesar de las persecuciones esporádicas o localizadas, el todo de la evaluación es una iglesia triunfante, es una iglesia victoriosa, una iglesia que crece. Nosotros podemos decir, pero hoy día no vemos 3.000 convertidos como los veíamos en los primeros momentos del Evangelio, pero considera el mundo como un todo. Si consideramos todos los convertidos que hay diariamente en todo el planeta, vamos a ver que existe un crecimiento de la iglesia, existe un avance del evangelio, existen lugares donde el evangelio llega, es predicado y es alcanzado, ¿no? Los desconocemos, pero existen. Entonces, en ese sentido, en todo este periodo vemos un idealismo, entre comillas, de la iglesia, y solo en este último periodo vemos una muerte. Pero ojo, no es una muerte de la iglesia como de todos los creyentes. Mueren muchos creyentes, sí, pero lo que vemos es de la muerte de la iglesia como institución. Entonces es probable que en este periodo, a lo mejor, estoy imaginando, suponiendo, estoy ya entrando al campo de la suposición, que en este periodo tengamos una iglesia mucho más fuerte a lo mejor, que se reúna de forma oculta, que se reúna por Zoom, no sé, estoy diciendo, pero que se reúna de una forma clandestina y más fuerte y más santa. No lo sé. Entonces no podría evaluar como pesimista eso. ¿Cómo podría evaluarlo como pesimista? Si yo lo mirara con ojos mundanos. Que esa es la evaluación que hace el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, cuando hablan de persecución, hablan de gozo. Hechos 5:41 es súper claro en eso. Cuando Pedro y Juan son perseguidos, ellos sienten gozo, salen de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, dice Hechos 5:41. Y Pablo también en Timoteo le cuenta sus persecuciones a Timoteo y dice, mira, yo me alegro de esto, me alegro de esto. O cuando habla de aquellos que predican por contienda, él dice, mira, yo estoy preso, estoy en mis cadenas. Y eso ha generado que muchos prediquen el Evangelio. Algunos lo hacen para la gloria de Dios y otros lo hacen para entristecerme, pero no me importa. Estoy alegre porque ambos los hacen para la gloria de Dios. Entonces, nuevamente, y repito, denominar toda esta postura como pesimista a partir de eso sería, creo yo, evaluarlo con ojos terrenales. Ojos que están preocupados de colocar sus pies en la tierra, no su corazón en las cosas celestiales. ¿Se entiende? No sé si logré responder en verdad. O si apuntaba para allá la pregunta. ¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Otras dudas, preguntas antes de caminar hacia el fin? ¿No? Tengo dos comentarios, pero no sé si es permitido. Gerson manda, yo creo que sí, Mándalos por interno primero.
Ah, mentira. No, mándanos. No, a ver, pero un comentario chiquitito y después el segundo y después si el Guillermo quiere responder algo así o si no queda en... En el aire, que en el corazón de los hermanos. No, es que estaba leyendo los primeros versículos del 11 a ver Ujú, como el contexto de todos estos acontecimientos que están relatando, po. Y ujú, como el preámbulo de alguna forma dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí, pero no incluyas mm. el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a las naciones paganas. No sé si tienes algún comentario respecto a eso, pero esa es como la introducción a todo el relato que viene después. Ujú. Claro, porque, a ver, cada sección tiene la misma tónica, que va hablando de algo, de eventos, y después habla del pueblo de Dios. En esta sección, esta es la parte en la que habla del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios siempre se divide en dos grupos. Aquellos que son del pueblo de Israel y fueron salvados de ese pueblo, y el remanente santo, eh, y que probablemente se refiere a aquellos que están dentro de esto que es medido. Pero después se le dice, mira, el patio de afuera del templo, déjalo aparte. No lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles. Porque el patio del templo era utilizado para que aquellos que eran de otras naciones y que se habían eh, convertido al judaísmo, adoraran desde ahí. Entonces, ahí cuando se refiere a naciones paganas en el texto, en la traducción que tú tienes, no se refiere a naciones paganas que adoren a ídolos. Se refiere a gentiles convertidos, o sea, a nosotros, a la iglesia posterior a la venida de Cristo. ¿Y por qué no lo debe medir? ¿Por qué? Porque nuevamente mantiene la tónica de los textos anteriores de los 144.000 sellados, el pueblo de Dios de antes de la venida de Cristo, un pueblo grande, pero limitado. Yo lo puedo contar, lo puedo medir. Mientras que el otro grupo es una cantidad incontable, la gran multitud se le llama. Y aquí, nuevamente, no lo midas. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido completado. Oh, ya, es lo que estaba pensando entonces. Que después, Ese es un poco el sentido. claro, son otros como futuros cristianos, futuros Claro, creyentes. claro, claro. Exactamente. Ya. O sea, nosotros. Ya, está bueno. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a orar. Me va a pedir a Nico si puede realizar una oración y de ahí Gerson ya tiene la palabra para caminar al final. Ya, oremos entonces. Eh, Señor, te damos muchas gracias porque nos da la oportunidad de poder reunirnos, de poder estudiar tu palabra y de estudiar de cierta manera la gracia inmerecida que tú nos das, Dios. De ver cómo tú eres un Dios no distante, un Dios que no es un Dios que está ausente, sino que intervienes en la historia. Amén. Un día vas a hacer un juicio, Señor, vas a establecer tu trono de manera visible y vamos a poder adorarte, Señor, con mucha mayor gozo, con mucha mayor plenitud, Dios, porque te vamos a ver, porque vas a estar presente, Dios. Y esperamos tu venida, realmente. Esperamos que puedas traer, Dios, tu reino hacia nosotros, que puedas ser un rey justo, un rey misericordioso. Y te damos gracias, Señor, porque realmente nosotros no merecemos nada de eso, sino que fue por pura gracia, Dios. Fue por lo que Cristo hizo por nosotros. Te doy gracias por esta reflexión, Señor, por este estudio, y te pido que no sea algo pasajero, Señor, sino que pueda transformar nuestros corazones, que podamos poner en práctica lo aprendido, Señor, y nos pueda llenar de esperanza en lo que tú vas a hacer. Damos muchas gracias por este día, Señor, y por esta reunión. Y te lo entrego en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Amén.